Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por este momento de profundizar tu palabra. Danos sabiduría y discernimiento. Te rogamos, amado Señor, que por medio de tu inmensa misericordia podamos cada vez más crecer en ella. Enamóranos, apasionanos de las Sagradas Escrituras. Enséñanos a profundizar en ellas, a vivir en ellas, entender y actuar a través de ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con Segunda de Crónicas, capítulo 17. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat, quien se mostró fuerte en Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y destacamentos en todo el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín de Asa. Su padre había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque procedió como David, su antepasado. Lo había hecho al principio. No sirvió a las diversas representaciones de Baal, sino al Dios de su padre, cumpliendo sus mandamientos, sin seguir el ejemplo de la gente de Israel. Por eso, el Señor consolidó bajo su mando el reino. Todo Judá le hacía regalos y llegó a tener grandes riquezas y honores. Siguió con orgullo el camino trazado por el Señor y una vez más quitó de Judá los santuarios en lugares altos y las representaciones de Aserá. Al tercer año de su reinado envió a sus funcionarios Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Nataniel y Micaías para enseñar en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiratmot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tabadonías. Los acompañaban los sacerdotes Elisama y Joram. Los envió para que con el libro de la ley del Señor enseñaran a la gente de Judá, y ellos recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entretanto, todos los reinos de los países que rodeaban a Judá sentían tal miedo al Señor que no se atrevían a pelear contra Josafat. Al contrario, algunos de los filisteos traían regalos y plata como tributo a Josafat, y los árabes le llevaron 700,700 carneros e igual cantidad de chivos. Josafat, pues, se fue haciendo sumamente poderoso. Construyó en Judá fortalezas y ciudades para almacenes, y tuvo muchas propiedades en las ciudades de Judá. Tuvo también soldados muy valientes en Jerusalén, cuya lista, según el registro por familias, es la siguiente. Por Judá, como comandante de los jefes de batallón, estaba Avná, con 300,000 soldados. Junto a este estaba el jefe Johanán, con 280,000 soldados. Y junto a él Amasías, hijo de Sicrí, que se había ofrecido voluntariamente para servir al Señor, con 200,000 valientes soldados. Por Benjamín estaba Eliadá, un valiente guerrero, con 200,000 hombres armados con arcos y escudos. Y junto a él Josafat, con 180,000 hombres en pie de guerra. Estos estaban al servicio del rey, sin contar los que el rey había destinado a las ciudades fortificadas de todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat consiguió grandes riquezas y honores y llegó a ser consuegro de Ahab. Después de algunos años, Josafat fue a Samaria a visitar a Ahab, el cual, para festejar a Josafat y a sus acompañantes, mató muchas ovejas y reses y trató de incitarlo a atacar a Ramot de Galad. En efecto, Ahab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿quieres acompañarme a marchar contra Ramot de Galad? Josafat le respondió: yo, lo mismo que mi ejército, estamos contigo y con tu gente para ir a la guerra. Pero antes, consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿debemos atacar a Ramot de Galad o no? Y ellos respondieron: atácala, porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat:
Hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla. Pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre malas. Pero Josafat le dijo: no digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: pronto, que venga Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada en la entrada de Samaria. Y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaanán, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta terminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo. Decían al rey: ataca a Ramot de Galad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a éste: todos los profetas, sin excepción, han dado una respuesta favorable al rey. Así pues, te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: juro por el Señor que solo diré lo que Dios me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó: Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galad o no? Y Micaías dijo: atáquenla y obtendrán la victoria, pues Dios se la va a entregar. Pero el rey le respondió: ¿cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo: he visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor ha dicho: estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió: por eso que has dicho, oigan ustedes la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y a todo el ejército del cielo que estaba de pie. Junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿quién iría a incitar a Ahab, rey de Israel, para atacar a Ramot de Galad y cayera ahí? Unos decían una cosa y otros otra. Pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer. Y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que en efecto conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y le dijo: ¿por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: lo sabrás el día en que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: agarren a Micaías y llévenselo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a raciones casa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía, añadió Micaías, si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo voy a entrar en la batalla disfrazado, y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel, y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda, y el Señor le ayudó. Dios los apartó de él, pues al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor del carro: da la vuelta y sácame del combate, porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día,
y el rey de Israel tuvo que mantenerse en pie en su carro, haciendo frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió sano y salvo a su palacio en Jerusalén. Pero el profeta Jehú dijo a Ananí, le salió al encuentro. El profeta Jehú, hijo de Ananí, le salió al encuentro y le preguntó, ¿por qué ayudas al malo y eres amigo de los enemigos del Señor? Por este motivo el Señor se ha enojado contigo. Sin embargo, hay otras cosas buenas a tu favor, pues has destruido las representaciones de Aserá que había en el país, y te has propuesto a buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba a visitar a su pueblo, desde Berseba hasta los montes de Efraín, para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. Además estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, una tras otra, y dijo a los jueces, fíjense bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. También estableció Josafat en Jerusalén algunos levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel, para servir en jueces en asuntos religiosos y en los pleitos de los habitantes de Jerusalén. Y les dio las siguientes instrucciones. Ustedes deben de actuar siempre con respeto al Señor, fidelidad y honradez. En cualquier pleito que sus compatriotas, los habitantes de las diversas ciudades, les presenten a ustedes para que decidan si una muerte es criminal o no, o para aplicar diversas leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas, recomiéndenles no cometer faltas contra el Señor, para que Él no se enoje con ustedes y con ellos. Hagan esto y la culpa no será de ustedes. El sumo sacerdote Amarías será su superior en todas las cuestiones religiosas, y Zebadías, el hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, lo será en todas las cuestiones civiles. Y los levitas serán ayudantes de ustedes. Ánimo, pues, y a trabajar, que el Señor esté con el que haga el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, aquí hay un mensaje profundo que no sé, creo que no lo toqué la vez pasada. Podemos ver a un rey, el rey de Judá, Josafat, un rey que buscaba la voluntad de Dios, y no solo se consolaba con buscar la voluntad de Dios, sino que buscaba evangelizar a través de la doctrina, a través de la ley y las enseñanzas, a través de la formación al pueblo de Israel. Él fue un rey que mandó instructores a través de todo su reino para instruir a la gente. Eso es lo importante que nosotros los católicos hemos fallado. A veces queremos que nuestros católicos solamente se queden con un Padre Nuestro, un Dios te salve María, un rosario, una hora santa que no es mala, visitar al Santísimo, hacer ayunos, penitencias, todo eso es muy bueno. Pero fallamos en formar a nuestros hermanos católicos. Hay muchos católicos que no saben los sacramentos, no saben las obras de misericordia, las obras corporales, las obras espirituales. Pregúntale a un católico ordinario y no las conoce. Hay católicos que jamás han leído la Biblia. Muchos de ustedes quizás nunca habían abierto la Biblia o muy poco, y ahora en estos videos, gracias a Dios, se han ido formando. Pero como católicos hemos fallado. A un católico ordinario dile que te explique la Santísima Trinidad y no va a poder. Pregúntele a un católico qué es lo que creemos y no van a saber. Y lo recitan todos los domingos y sin embargo no saben decir lo que creen. Nosotros los católicos, cuando alguien te diga ¿qué crees?, es fácil. Solo di creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y así sucesivamente hasta terminar el credo. Eso es lo que creemos los católicos, esa es nuestra profesión de fe. Pero hay otro punto que me interesa más todavía. Josafat tenía un error. A pesar de que era un muy buen rey, buscaba de todo corazón la voluntad de Dios, era amigo de los malos. Si nosotros hablamos en el sentido bíblico, ¿qué significa eso?
que buscamos la voluntad de Dios por un lado, pero por otro lado, o sea, un pie lo tenemos en Dios y un pie lo tenemos en las cosas del mundo. Hay personas que siguen a Dios, que están cerca de la iglesia, que están cerca de las cosas de Dios, pero cómo les fascina ir a las fiestas. Se la pasan de fiesta en fiesta cada fin de semana. Fiestas paganas. Y para empezar, eso puede confundir a nuestros hijos. Si a mi hijo yo le estoy enseñando que el domingo en la mañana, que el sábado en la tarde me voy o de una manera regular a puras fiestas del mundo porque son paganas, y el domingo me voy a misa, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? O a mi hija, le estoy enseñando una vida tibia, una vida que está cerca de Dios, pero también es amiga o amigo de lo malo. ¿Cuántas veces estamos a medias? Por un lado alabamos a Dios y por otro lado vivimos peor que paganos. Por un lado digo servir a Dios y me meto en mis oraciones y me meto en mi vida espiritual, pero ignoro al que está cerca de mí. Yo en lo personal me pasa mucho. Miren, yo hago estos videos, intento, los que me siguen en mi página de Facebook, ustedes ven cómo paso debatiendo con los cristianos. Muchos me dicen que por qué peleo tanto con ellos. No es pelear, sino que es una manera que estoy doctrinalizando tanto a los protestantes como a los católicos que no saben, pero siguen esos protestantes porque les hablan de Dios, para que se den cuenta de las mentiras, de los engaños y no blasfemos, pero ¿cuál es la palabra? Embusteros que son, en tu cara te echan mentiras. Y por eso hago estos videos. Mas sin embargo, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle al que trabaja conmigo, pregúntenle al que convive conmigo todos los días, y las flaquezas que yo tengo también. Por un lado decimos seguir a Dios, alabar a Dios, buscar la voluntad de Dios y hablar de Dios y querer vivir todo en Dios, pero por otro lado a veces nos portamos tan paganos. Y lo malo de tener esas amistades con lo malo es de que estamos tibios y le fallamos a Dios y Dios se molesta con nosotros. Por eso esta invitación el día de hoy es para ti y es para mí. A buscar la voluntad de Dios, a buscar el camino de Dios, pero no ser amigos del mundo, no ser amigos de la carne, no ser amigo de las cosas que me alejan de Dios, sino vivir en Dios, para Dios, por Dios, y todo lo que hagamos será santificado. Mis hermanos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, la paz del Señor.